Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Y es importante que aprendamos, la base sería tal vez Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 10. Para que podamos tomar una referencia del por qué estamos estudiando el libro de Éxodo. Hay gente que dice, bueno, el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros. En parte es cierto y en parte no, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, la iglesia del principio no tenía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estableció muchos años después, por no decir siglos después, ¿verdad?, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el evangelio que ellos vivían? El evangelio que ellos vivían era el evangelio primeramente guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Segundo, basado en el Antiguo Testamento, pero recibiendo las nuevas instrucciones ya no como ley, sino como principios que Dios dejó al pueblo de Israel. O sea, en el Antiguo Testamento Dios dejó marcado su carácter. Y el carácter de Dios no cambia, ¿verdad? El carácter de Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Puede cambiar en función, ¿verdad? Usted, por ejemplo, como ser humano, usted tiene un carácter. Espero que ya no sea el de antes, ¿verdad?, sino que ahora ya sea el correcto, el de Cristo. Pero basado en ese carácter, es que usted se puede desenvolver como esposo, como esposa, como padre, como madre, como trabajador, como jefe, ¿verdad? O sea, el carácter va a manifestarse siempre en cualquier esfera. Si usted tiene un carácter enojado, ¿cómo va a actuar como esposo? ¿Cómo va a actuar como hijo? ¿Cómo va a actuar como padre? ¿Cómo va a emplear como trabajador? ¿Cómo va a actuar como jefe? O sea, el carácter se va a manifestar en cualquier área, ¿verdad?, aunque la función pueda cambiar. Entonces, el carácter de Dios sigue siendo el mismo, aunque la función que ahora nosotros tenemos o recibimos de parte de Dios pueda cambiar, ¿verdad? En aquel tiempo el pueblo de Israel recibió una ley, ¿verdad?, y en ese tiempo el pueblo cristiano recibe otra ley, ¿verdad? No es que el pueblo cristiano no tenga ley. Hay gente que dice, es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Sí, pero hay que explicar que se está refiriendo a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero el carácter de Dios sigue operando, ¿verdad? Entonces, así como Dios amaba al pueblo de Israel, ahora el Padre nos ama a nosotros también. Pero como el Padre disciplinaba al pueblo de Israel, a nosotros también nos disciplina. A ellos les puso ciertas leyes, a nosotros nos pone otras leyes. O sea, porque el carácter de Dios no cambia. Eso es innegable. Él sigue siendo santo. Él se presentó como un Dios santo al pueblo de Israel. Se presenta a nosotros como un pueblo santo, ¿verdad? Se presenta al pueblo de Israel como
un Padre que los amó con amor eterno, ¿verdad? Se presenta a nosotros que nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? O sea, es el paralelo, ¿verdad? Se presenta al pueblo de Israel como el fuego consumidor y se presenta a nosotros también como aquel que es fuego consumidor. O sea, el carácter no cambia de parte de Dios. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. O sea, es fundamental y es importante saber, hermano, que no hay hijos favoritos, no hay hijos predilectos. Hay gente que cree que Dios puede hacer acepción con ellos, ¿verdad? Sí, hay gente que se cree tan especial que dice, bueno, todos los demás pueden no pecar, pero Dios a mí me permite pecar, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Todos los demás, Dios les requiere que hagan ciertas cosas, pero a mí Dios me lo tolera. Y ese es el engaño más terrible, hermano, en el cual un cristiano puede caer, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Dios es parejo, ¿verdad? Entonces, aquí dice que los que entraron a la tierra prometida, ¿qué pasó? Todos tuvieron que pasar por el mar y la nube. Nadie se pudo ir por otro lado. Eso nos marca que solamente hay un camino de salvación. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente que dice, no hay necesidad de creer en Jesús, ¿verdad? Usted puede creer en Buda, usted puede creer en Mahoma, y si lo hace con sinceridad, eso es lo que Dios ve. Qué erróneo es pensar así. Porque si así fuera, Cristo no hubiera venido a la tierra. ¿Para qué iba a venir para qué iba a dejar su trono de gloria? ¿Para qué iba a dejar su adoración? ¿Para qué se iba a humillar haciéndose hombre? ¿Para qué se iba a humillar, hermano, que lo azotaran, que lo colgaran en una cruz, si hubiera habido otro camino de salvación? Por eso el Señor en el Getsemaní, ¿verdad?, nos marcó claramente cuando Él por 3 veces le ruega al Padre y le dice, Padre, certifícame que no hay otra forma, no hay otro camino. Certifícame que si yo no voy a morir a la cruz, no hay salvación para la humanidad, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, le dijo. O sea, yo no quiero ir a ese lugar, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Padre? Le dijo, no hay otra opción. No hay otra opción, ¿verdad? Entonces, aparte de que el Señor era humano y era hombre y tenía que certificar en su corazón, ¿verdad?, que era el plan de Dios para la humanidad, porque déjeme decirle que Él mismo se despojó de su conocimiento eterno. Él vino aquí como siervo, Él vino aquí como hombre, y Él vino aquí, hermano, a descubrir quién era, ¿verdad? Entonces, eso ahí en el huerto de Getsemaní marcó realmente la certeza, ¿verdad?, de que solamente Cristo muriendo en la cruz nos iba a dar la salvación. Y no solamente se la certificó al Hijo, sino nos la certificó a nosotros, ¿verdad? Porque ahí está registrado. Entonces, no hay otro camino de salvación. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces dice, todos, y eso es algo que el apóstol dice, no quiero que ignoréis, ¿verdad? O sea, como que a veces se nos pasa por alto, como que a veces no le damos la importancia. Pero estos son principios básicos del Evangelio, ¿verdad? Esto es importante, hermano, que nosotros lo tengamos certero, porque se están levantando corrientes donde dicen, no, ya no hay necesidad de bautizarse en agua. Con que tú creas sinceramente en Cristo, eso está certificado. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, yo no me voy a dejar guiar, hermano, por lo que un hombre opina o lo que una persona dice, ¿verdad?
yo voy a certificarme por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí que nuestros padres, hablando el apóstol como judío, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Nadie podía subsistir en el desierto por 40 años si no hubiera habido una nube, ¿verdad? Dice, y todos pasaron por el mar rojo. Entonces, es necesario entender esto, hermano. No hay otra forma de llegar a la tierra prometida si no es a través del camino que el Señor nos ha trazado. Entonces, luego dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Por eso, hermano, cuando nosotros evangelizamos a una persona, no es suficiente que esa persona haga una oración. En primer lugar, a veces la oración que hace no es realmente la oración correcta. Nosotros debemos de saber que vamos en un proceso de salvación, ¿verdad? Nosotros vamos en un proceso de salvación. A veces nosotros creemos que la salvación se hace en un instante, pero la verdad es que lleva un proceso, ¿verdad? Lleva un proceso. Lleva un proceso primero de conocimiento, tenemos que conocer, ¿verdad? Conoceréis la verdad y entonces la verdad va a empezar a operar. Luego, después del conocimiento debe de venir un entendimiento, ¿verdad? O sea, la persona debe de primero saber que vive bajo esclavitud, que vive bajo el yugo de Faraón, ¿verdad? Que vive bajo pecado, ¿verdad? Y que necesita un libertador. Porque la gente, hermano, no se da cuenta de eso. La gente cree que vivir en el mundo, vivir en medio de las fiestas y de todo eso, y de los vicios, esa es la vida. Esa es la buena vida, dicen, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Realmente es la esclavitud, ¿verdad? Es el estar amarrado ahí. Entonces necesitan tener el conocimiento y luego el entendimiento que necesitan salir de esa vida, ¿verdad? ¿Quién nos tiene así? El pecado. El pecado ha amarrado al ser humano, ¿verdad? Entonces, dice aquí que Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. No hay salvación. Óigame, no hay salvación si no es a través, fíjese, del bautismo. Aunque el bautismo no nos salva, pero el bautismo declara nuestra fe. Yo no puedo garantizar que realmente me he arrepentido y me he convertido si no me he bautizado en agua. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia externa de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Entonces, si yo no me bautizo en agua, quiere decir que no creo. Si una persona no se bautiza en agua, quiere decir que no está creyendo verdaderamente en el Señor Jesucristo. Entonces, es importante que cuando nosotros le hablamos a una persona, no solamente le digamos, haga una oración, sino que sepamos que esa oración tal vez va a ser nada más el principio que los va a llevar realmente a una conversión. Pero a veces nosotros decimos, ya hizo la oración de fe, ya es salvo. No. Esa oración tal vez lo que está haciendo nada más es abriéndole el panorama para que esa persona empiece realmente a conocer cómo llegar a ser salvo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que ya una persona realmente está salva? Porque realmente ha reconocido que es pecador, se ha arrepentido y ha renunciado a esa vida de pecador, bautizándose en agua. Mientras no tenga ese certificado, ¿verdad? Y no es que en muchos lugares, pues cuando uno se bautiza, le dan su certificado de bautismo, ¿verdad? Aquí no lo damos, ¿verdad? Aquí no lo damos porque realmente, hermano, no se trata de un papel, ¿verdad? No se trata de un papel. Allá en el cielo usted no va a llegar con su certificado, con su papelito y decir, mire, tal fecha me bauticé en agua. No. Porque muchos, como les digo, a veces solo se han mojado, ¿verdad? Hay muchos mojados ilegales
en las congregaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han realmente nacido del agua y del Espíritu, ¿verdad? Viven en el reino del Señor, pero no viven legalmente, ¿verdad? Y usted más o menos sabe lo difícil que es estar en un lugar, ¿verdad?, donde uno no es ciudadano de ese lugar. Aunque puede disfrutar de ciertas cosas, pero llega el momento en el cual se manifiesta, ¿verdad?, y los deportan, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros entendemos ese lenguaje. Bueno, entonces no sea un ilegal en el reino de Dios. Amén. No sea un ilegal, sea legalizado, ¿verdad? Reciba su nacionalización, ¿cómo es? Nacionalidad, ¿verdad? Reciba su nacionalidad de celestial. Bueno, entonces fíjese, todos, no hay excepción. No caiga usted en el error, hermano, de creer, es que conmigo Dios tiene un trato personal. Yo he oído tanto eso, hermano, que digo yo, qué triste el fin de esta persona, ¿verdad? Hay gente que cree que porque ya tiene un ministerio, ya tiene una posición, ya tiene un privilegio, ya Dios tiene un trato diferente con él. No. Ahora que estuve allá en este viaje que hice, les compartí acerca de los hijos de Job a los hermanos de ella. ¿Y por qué los primeros hijos de Job fueron destruidos? Hay una razón por qué los primeros hijos de Job fueron destruidos. ¿Por qué las ovejas primeras de Job fueron destruidas? Los camellos, los bueyes, las asnas de Job fueron destruidos. Y es porque no pasaron por el proceso correcto para llegar a ser hijos de Dios. Algún día vamos a hablar de eso aquí. Entonces, dice aquí que todos comieron el mismo alimento espiritual. Hay gente que dice, no, yo no necesito alimentarme, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito orar, mire qué tremendo. ¿De dónde han sacado todo eso? Sin duda son engaños de Satanás. Y que Satanás, óigame bien, Satanás usa a la serpiente. ¿Quién fue la que engañó a la mujer? No fue Satanás, fue la serpiente, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, no, es que Satanás se convirtió en serpiente. No. Satanás influyó a la serpiente para ser un medio de engaño para la mujer, ¿verdad? Por eso fue que le cayó duro a la mujer, ¿verdad? Le aumentaron sus meses de preñez, ¿verdad? Y le aumentaron los dolores de parto. Y es tanto, hermano, mire el castigo, que al nomás salir del parto y al nomás salir del proceso eso de dar a luz, ya quiere tener otro hijo. Se le olvidó el dolor, se le olvidó lo que pasó, ¿verdad? Y la prueba es el fruto, ¿verdad? Por eso yo he dicho, si al hombre le hubiera tocado tener hijos, hermano, mire, no tiene. Solo Adán hubiera tenido uno y suficiente hubiera sido para informarnos a todos los demás hombres. Y ya nosotros decimos no. Pero la mujer, mire, pasa por ese proceso. Y por supuesto, mientras está en ese proceso, le dice al marido, no te quiero ver ahorita, ¿por qué me hiciste esto? Le dice. Pero al ratito, ¿cómo está la mujer? Ay, tengamos otro, ¿verdad? Ya me hace falta otro bebé, ¿verdad? Porque es el juicio que le cayó a la mujer, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que lo acepta con gozo, ¿verdad? Bueno, entonces fíjese, todos debemos de comer la misma comida. Debemos de comer el maná del desierto. Hay mucha gente que no quiere comer el maná del desierto. Y eso tiene que ver con la relación con los hijos de Job. ¿Verdad? Los hijos de Job, si usted ve el orden de los hijos de Job en el capítulo 1,
Y en el capítulo 42, el orden es lo que marca la diferencia. En el capítulo 1 dice que Job tuvo hijos, tuvo ovejas, tuvo camellos, tuvo bueyes, tuvo asnas. En el capítulo 42 dice que tuvo ovejas, tuvo camellos, tuvo bueyes, tuvo asnas y tuvo hijos. ¿Vio la diferencia? Entonces, la gente que llega y no pasa por el proceso de la oveja, que no pasa por el proceso del buey, que no pasa por el proceso del camello, que no pasa por el proceso del asno, sino que toma la posición de hijo, rompe el orden que Dios ha establecido. Hay un proceso que Dios nos va llevando, ¿verdad? El Evangelio de Juan dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces el Señor les confirmó y le dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, ¿verdad? Pero luego dice, pero a todos los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Yo quiero decirte algo, hermano. Tú estás en un proceso de llegar a ser hijo de Dios. Cuídate. Cuídate. Porque muchos dicen, no, yo ya soy hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios. Como el bebé o como el feto que está en el vientre de la madre, ¿verdad? El feto que está en el vientre de la madre es hijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Puede ser abortado. Tú puedes ser abortado. Tú te puedes salir del vientre y decir, no me gusta esto. No me gusta este proceso. ¿Verdad? Dios no te va a retener. Entonces nosotros debemos de entender esto. Dios a nosotros nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No somos todavía. Y eso se lo muestro a usted con la palabra. La misma palabra dice que nosotros vamos a ser hijos en la resurrección. Cuando resucitemos ya vamos a poder declarar y decir, ahora soy hijo. Pero en el proceso soy feto todavía. Claro, con la protección, con la garantía de que si me mantengo dentro del orden de Dios, Él es fiel y justo para terminar su obra que empezó en mi vida. Pero ¿cuántos abortados han habido? ¿No? ¿Cuántos abortivos han habido? ¿Cuántos abortos hay? Por eso cuando hagamos el trabajo de evangelismo, hermano, hagámoslo bien. No nada más le hablemos a una persona y que haga, no, disipulémoslo, hasta que sea formado a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, dice aquí que todos comieron el alimento espiritual. ¿Cuál fue el alimento espiritual que todos comieron? El maná. Porque aquí está hablando del proceso del desierto. No está hablando cuando ya entraron a la tierra prometida. Cuando ya entraron a la tierra prometida, hermano, ya cada uno comió el fruto que quería. ¿Verdad? Algunos dijeron, no, a mí me gustan las manzanas, pero no me gustan las uvas. Otro dijo, no, a mí ni las uvas ni las manzanas, a mí me gustan los higos nada más y yo solo higos voy a comer. Bueno, está bien. Ya había variedad, pero en el desierto. ¿Verdad? Pedía, bueno, quiero mis panqueques, quiero mis huevitos, quiero mis frijolitos a la charra, y la mujer le decía, ¿cómo no? Aquí está. ¿Y qué le servía? Maná. Maná. O sea, es una comida, óigame, y esto es lo tremendo. Es una comida que el que no se la come, no entra a la tierra prometida. ¿Verdad? Vamos a Éxodo, porque a mí yo quiero, hermano, hacerle énfasis a usted de la necesidad que tiene y que yo tengo también del maná.
Capítulo 16 del libro de Éxodo, verso 35. Dice, y los hijos de Israel comieron maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. El maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Si tú no comes el maná, hermano, no puedes llegar a la tierra prometida. Fíjese que hay gente que es reprobada y por eso siempre vive en el desierto. Nunca pasa a la tierra prometida. Está a punto de pasar a la tierra prometida y lo regresan. ¿Por qué? ¿Por qué lo regresan? Porque no ha comido el maná correctamente. Entonces, para mí es fundamental el comer el maná. Y no solo para mí, para la palabra de Dios. Dice 1 Corintios, regresemos a 1 Corintios capítulo 10. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire qué tremendo. La gente veía una roca y se iba, y más adelante aparecía otra roca. Y se iban de ese lugar y más adelante aparecía otra roca. ¿Y qué era? Era Cristo. Aleluya. Por eso cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Él le dijo, yo soy el que quiera hacer. En el desierto yo voy a hacer maná, en el desierto yo voy a hacer roca. No había Pepsi-Cola, ni Coca-Cola, ni café. ¿Qué bebían en el desierto? Agua. Y yo le expliqué, ¿verdad? Por eso era que, óigame bien, no había enfermedad en el desierto. ¿Por qué? Por el alimento, porque era pan de ángeles, y por el agua. ¿Verdad? Si nosotros comiéramos pan y maná, o maná y agua, ¿cómo estuviéramos? ¿Verdad? Y fíjese que les ponía una dosis pareja. No comían ni más ni menos. O sea, Dios pone parámetros, hermano. Dios es un Dios de orden. ¿Verdad? Yo cuando voy a enseñar a otros lugares, a veces me preguntan, hermano, pero ¿por qué usted dice ciertas cosas? Lo digo precisamente porque Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, acabo de ir a este viaje y ahí comenté un poco. Y le dije, usted escogió el país donde nació. Usted escogió su familia, usted escogió su papá o su mamá. Y me salen con la pregunta, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pues la Biblia lo dice en todos lados. El Dios que hizo el universo, ¿usted cree que cada estrella escogió dónde ponerse? ¿De la casualidad? No. Dios designó. Y estaba viendo ahorita que, hermano, a mí me enseñaron que había solo 9 planetas en el sistema solar. Ahora resulta que hay 12. Acaban de descubrir otros planetas por ahí. Entonces, ¿quién diseñó todo eso? ¿Cómo? ¿Será que así de la casualidad No, fue puesto por Dios. Entonces, usted fue puesto por Dios en la familia. Pero Dios, hermano, no es un Dios arbitrario. Dios es un Dios que consulta, fíjese, que habla con el Hijo. Al Hijo no le digo, te mando a la tierra. No, yo no quiero, no, te vas a la tierra. Pero yo no. ¿Qué dijo el Hijo? Dame un cuerpo y yo voy a ir a la tierra. Ustedes no lo mandaron a la tierra así, hermano, nomás. O sea, nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad que sí?
Y si a Cristo le dieron un cuerpo, porque lo pidió. ¿A usted por qué le dieron un cuerpo? ¿Y qué clase de cuerpo le dieron? Mire, ¿Jesús podía nacer en cualquier casa, en cualquier hogar? No. ¿Dónde nació Jesús? En el hogar que ya había sido predeterminado. Usted, hermano, no escogió, o sea, no cayó hacia el azar, sino fue ya predeterminado el hogar, la casa, si tenía padre, si no tenía padre, si iba a ser un padre desobligado, si iba a ser una madre que tal vez la iba a abandonar, qué sé yo. ¿Verdad? Y todo lo que ha vivido, lo ha vivido para que ahora usted conozca al Señor. Yo le comentaba a los hermanos que yo le pedí al Señor, hermano, un cuerpo camaleón. Usted sabe que el camaleón se cambia, se hace de acuerdo a la vegetación, ¿verdad? Y yo me he sorprendido porque nunca descifran de dónde yo soy, ¿verdad? Fíjese que fui a Israel y me dice, usted parece de los de aquí, me dice. Usted no se preocupe, usted parece uno de los nuestros, me dijeron. Fui a la China, sorpréndase, fui a la China. Y en la China, hermano, la gente me miraba así. Hasta mis primos me decían, ¿y vos qué tenés? Todos se te quedan viendo, me dicen. Y hasta se acercaban y le decían al guía en chino, ¿no? Que no hablaban inglés, y le decían al guía que si se podían tomar una foto conmigo. Y entonces surgió la curiosidad, ¿y por qué? Y me dice, es que usted parece de una raza china, me dice. Hay una raza aquí que está cerca de Rusia, ¿verdad? Y a ellos se les respeta mucho, ¿verdad? A esa raza, o sea, son chinos, pero o sea, los ven como superiores y por eso es que a usted lo ven así, me dice. Entonces, mira, hasta chino aparezco, fíjese. Aquí me dicen, y usted parece argentino, usted parece colombiano, ¿de dónde? Mire, le hago de todo. Le hago de todo, ¿verdad? Entonces, con este cuerpo yo puedo estar en cualquier lado para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, fíjese que todos bebieron de la misma bebida, que es Cristo Jesús. Olvídese que hay otra bebida oficial en el cielo. Esos son herejes los que dicen eso. La bebida oficial del cielo es Cristo. Amén. Es Cristo Jesús, ¿saben? Si usted no bebe de Cristo, usted no puede llegar a la tierra prometida. Por eso, mire lo tremendo que dice aquí, el verso 5. Verso 5. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿De cuántos Dios no se agradó? Le voy a decir el número de los que Dios no se agradó. 600,000 hombres Dios no se agradó. Más de 500,000 de hombres quedaron tendidos en el desierto. Aunque comieron el maná, aunque bebieron del agua, Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque no cambiaron su espíritu. ¿Quiénes fueron los únicos que entraron a la tierra prometida? Fueron Josué, Caleb
y los menores de 20 años. ¿Por qué? Porque eran de otro espíritu. Se dejaron cambiar su espíritu. Entonces es importante, hermano, que tú tengas un espíritu de humildad y de mansedumbre. Son dos cosas. Un espíritu de humildad y un alma humilde o de mansedumbre. Espíritu humilde, alma mansa. Aunque parezca mensa, ¿verdad? Que a veces así es, ¿verdad? Dios no se agradó de todos ellos. Quedaron tendidos en el desierto. Entonces, es importante, hermano, que nosotros reflexionemos sobre esto. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque se levantan corrientes hoy. Yo estoy preocupado por esto. Porque yo he oído predicadores, especialmente de las iglesias más grandes, con multitudes, y nunca los oigo hablar de arrepentirse y convertirse. Les hablan de que todo está bien, que hay que cambiar, que hay que ser buena gente, y les dan consejos morales, les dan consejos de ética, les dan mensajes de ánimo, de motivación. Son motivadores. Pero con motivación no se va a entrar al cielo, hermano. El Señor lo declaró con Nicodemo, dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Ahora que fui a Honduras, yo le conté ayer que fuimos a ver los peces, pero con una mascareta nada más, así por arriba, ¿verdad? Y una hermana que iba con nosotros, hermano, venía súper emocionada. Dice: ay, hermano, de veras, una de las más grandes experiencias que yo he tenido en mi vida, porque de veras es una experiencia bonita. Ver la variedad de colores que hay ahí abajo, hermano, es increíble. Colores que aquí en la tierra no existen, ¿verdad? Ver esos peces, ver las criaturas, las mantarrayas, ver, bueno, un montón de peces que uno ve ahí, de plantas lindas. Pero esa persona solamente estaba viendo. Yo le dije: si esto te gustó, espérate que te metas a bucear. Si esta experiencia te gustó, el bucear es 10 veces mejor que solamente estar viendo. Porque cuando uno, yo se lo digo, hermano, mire, haga lo imposible por no morirse antes de ir a bucear. De veras. Lleve sus $100 extra para ir a bucear a Florida, hermana. Sí, de veras. Mira, no tenga temor. Mi esposa no sabe nadar y se metió a bucear y aguantó más que yo. Sí, o sea, y tuvimos la bendición de que estuvimos en un lugar donde solo mi esposa y yo estábamos. Mire, Dios nos trata también a nosotros que cuando decidimos ir a Honduras y tomamos una semana de vacaciones, ¿verdad? Entonces habíamos planeado ir a una playa a Honduras, pero ya las playas siempre están llenas. Y Dios sabía que íbamos a ir. ¿Sabe qué hizo? Mandó un terremoto. Y entonces toda la gente, hermano, vació los hoteles y solo mi esposa yo solito en todo el hotel y toda la playa. Es que Dios ama a sus hijos, hermano. Ahora que fui, óigame, entrando yo a Honduras, otro temblor, hermano. A mí me reciben con temblores. La tierra se alegra, hermano, cuando un siervo de Dios llega ahí. Aleluya. Ya los hermanos ya más o menos van a saber cuando yo llego a Honduras, porque pues si dice la Biblia, hermano, que los montes se van a alegrar como becerros de la manada, van a brincar, ¿verdad? Entonces, la tierra se alegra. Entonces,
mi esposa y yo estábamos y fuimos ahí con el instructor y le dijimos, mire, queremos ir a bucear, pero mi esposa no sabe nadar. Y dice, mire, normalmente yo no puedo hacer eso porque si va un grupo, yo tengo que estar supervisando todo el grupo, pero como son solo ustedes dos, voy a hacer una excepción. Y pasamos el curso que hay que pasar, porque le pasan a uno un video y cómo usar las manos, porque allá no puede hablar uno, tiene que usar manos, ¿verdad? Las señales que uno necesita para moverse ahí abajo. Y bueno, de ahí nos fuimos y mi esposa lo que hizo fue agarrarse del instructor, ¿verdad? Y allá iba, donde el instructor iba, allá iba ella. Así que, pero hermano, es que de veras, cuando uno entra al mar, ya sumergido, es como que uno, hermano, entra a Marte o a Saturno, a saber, hermano, como que lo meten a otro planeta. De veras, a uno lo sacan de la Tierra. Dije yo, wow, esto deben de sentir los astronautas cuando están allá arriba. Es otro mundo. Entonces, haga el esfuerzo, ¿verdad? Ahora que va a ser el retiro allá en Florida, allá hay lugares para ir a bucear. Y haga el esfuerzo de llevarse sus $125 más o menos cuesta, ¿verdad? Esa experiencia, ¿verdad? Va a ser inolvidable, se lo garantizo. Entonces, yo le decía a esta hermana, le decía, si solo ver, imagínate, te asombró, espérate que tengas que bucear. Entonces, si nacer de nuevo te hace ver el reino, imagínate nacer del agua y del espíritu. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Entonces muchos se van a quedar solo viendo. Nacieron de nuevo, pero no nacieron del agua y del espíritu. Se perdieron la bendición de entrar. Entonces, esto es fundamental, hermano. No cambiemos este evangelio por el evangelio moderno, donde la gente le dice, no, usted es salvo, hombre. Salvo siempre es salvo. Ahora usted puede hacer su vida con lo que quiere, usted puede pecar, porque de todos modos por ahí anda un hombre diciendo, y que conoce mucho la Biblia, pero la tuerce para su propia perdición, dice Pedro. Anda un hombre diciendo que ahora el pecado ya no existe, porque Dios destruyó en Cristo el pecado. Mire la lógica que usa. Usted sabe que la Biblia dice que Cristo se hizo maldición y pecado. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó a Cristo. Entonces él dice, cuando Cristo fue destruido, ahí se destruyó el pecado, ahí se destruyó la maldición. Entonces ahora ya no existe pecado. El pecado es solamente aquí, dice. ¿Verdad? Entonces tú puedes hacer lo que quieras y no pecas porque ya no hay pecado. ¿Verdad? Y es el hombre que ahora les pone a todos el 666. ¿Verdad? Viviendo en la gracia, dice él. ¿Verdad? Y por supuesto, ese evangelio les gusta a muchos. ¿Verdad? Y como no sé en qué se basa para ponerse el 666, no lo he oído, ¿verdad? Pero a saber cómo los convencerá a los demás que se pongan el 666. Y ahí está la gente ya poniéndose el 666, que por supuesto ese no es el 666 que habla el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ya hablamos ayer acerca de lo que representa realmente el 666, ¿verdad? La imagen de la bestia que se está poniendo ya. Bueno, entonces, verso 6, mire lo tremendo, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. Entonces, ¿nos sirven o no nos sirven? ¿Para quién se escribió entonces el libro de Éxodo? O sea, porque ese es el punto que estoy marcando, ¿verdad? Que hay gente que dice, es que ya no hay que leer el Antiguo Testamento. No, lo que no hay que hacer es simplemente tomar literalmente las leyes que a ellos les marcaron. Pero aquí lo declara, ¿cómo nos van a servir a nosotros? Estas cosas
sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. O sea, el maná, hermano, el maná es para quitar de nosotros la codicia. Mire, Dios a nosotros nos puede bendecir económicamente. Digo nos puede, porque no a todos. ¿Por qué no a todos? Porque no todos tienen la capacidad de poder recibir la bendición económica. Hay gente que si ahorita le dan $1,000,000, ¿para qué lo usaría? Para su propia perdición. Pero hay otras personas que si se le dan $1,000,000, lo invertiría en la obra de Dios. No todos tienen la capacidad, entonces. Porque si Dios te va a bendecir, hermano, si Dios te va a dar, déjame decirte, no es para ti. Dios te puede dejar que uses y disfrutes eso, pero no es tuyo, es de Dios. ¿Verdad? Porque al final, el día que te mueras, ¿qué va a pasar? ¿Te lo vas a llevar? No. Bueno, entonces, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo. Entonces, el maná nos va a quitar a nosotros la codicia. Usted tiene que dejar de ser codicioso. Ya hablamos acerca de las añadiduras. En otros estudios hablamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las 3 cosas que van a ser añadidas? Vida, comida y vestido. ¿Cuántos tienen vida aquí? ¿Cuántos tienen comida? ¿Y cuántos tienen vestido? Mire, usted ya recibió las añadiduras. Gócese. Pablo lo repite y lo dice, con que tengamos con qué cubrirnos y con qué comer, estemos satisfechos. O sea, si Dios a mí me va a dar algo más, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no me lo da, no vivo frustrado. Los tiempos que están viniendo, hermano, los tiempos que están viviendo, déjenme decirles, el dinero se va a acabar. El verdadero cristiano va a vivir como vivió Elías. Mientras Acab y todos los demás estaban aguantando hambre, estaban aguantando sed. ¿Cómo estaba Elías? Comiendo carne, hermano, comiendo pan. Mire, bebiendo agua no contaminada. Aleluya. O sea, Dios es fiel. El problema, ¿sabe qué es? Que la gente nos mete cosas que dicen que dice Dios que dijo, que Dios no dijo. Ese es el problema. Y entonces la gente está inconforme, dice, es que Dios me falló. No, Dios no te ha fallado, el hombre te mintió. Porque hay hombres, hermano, que con tal de quedar bien, le profetizan a uno y le hablan cosas maravillosas. Yo creo en la profecía, yo creo que Dios habla, yo por supuesto que sí. Dios a mí me ha usado también en eso, yo no puedo negarlo. La Biblia lo declara que existe eso. Pero no para manipular a la gente. No para que la gente se sienta bien solita. No, la profecía es para exhortar, es para animar, es para consolar. ¿Verdad? Entonces, dice aquí que nosotros tenemos que dejar de ser codiciosos. ¿Qué es la codicia? La codicia es, hermano, la desesperación, ¿verdad?, de tenerlo todo. ¿Verdad? Que él tiene carro mejor que el mío. Yo tengo que tener otro carro mejor que ese.
Esa es codicia. ¿Y por qué aquel tiene y yo no lo tengo? Bueno, aquel tiene porque tal vez es un buen trabajador, porque tal vez ha sabido usar la sabiduría que Dios le ha dado para hacer negocio, porque le ha dado a Dios lo que le corresponde a Dios. Bueno, hay un montón de razones, ¿no? ¿Y por qué yo no tengo? Bueno, porque no has hecho lo mismo que el otro ha hecho. Es como la gente que acaba de venir a los Estados Unidos y ve a otra persona que ya tiene 20 años en los Estados Unidos, que ya tiene casa, que tiene 2 carros, que tiene todo lo último, ¿verdad? Y dice, ¿y por qué yo no lo tengo? Bueno, porque espérate 20 años y si trabajas de duro como él trabajó, pues tú también vas a tener lo mismo, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, codiciosa todavía, ¿verdad? Y algo, fíjese que es lo primero que aparece aquí, la codicia. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo te voy a decir algo, hermano. Dios a ti te va a probar y un día te lo va a pedir todo. Un día te lo va a pedir todo. Así que mejor, desde ahorita, mejor dáselo. Ahorita que no tienes mucho, mejor dáselo. Sí, porque así es Dios. Así es Dios. El que verdaderamente quiere servir a Dios, lo primero que lo trata es en las finanzas. Y ahí es donde mucha gente, óigame, mucha gente nunca sale del desierto por la codicia. Nunca. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. No se levanta ni aún en el ministerio. Y son vasos llamados por Dios. Son vasos que tienen, hermano, cualidades preciosas y nunca levantan cabeza espiritualmente. Y si usted les pregunta, ofrendas, diezmas, no, si no le pueden dar ni la 10ª parte, imagínense cuando le pidan todo. Y no estoy hablando figurativamente, no, estoy hablando literalmente. ¿Cuál fue lo que marcó la diferencia en la vida de Bernabé? ¿Cuándo fue que realmente su vida ministerial cambió? Cuando vendió el terreno que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, eso es tremendo, es un tema un poco delicado de hablar, pero tengo que hablarlo. Mire, de todos modos, hermano, el que no se lo da a Cristo, va a venir el anticristo y se lo va a quitar. No seamos codiciosos, hermano. Arranquemos la codicia. Y por eso es que muchos, fíjense, cuando vienen a Cristo, les quitan el trabajo, les quitan el negocio. ¿Por qué? Porque Dios les está enseñando a que dependan de Dios. Ya no de lo que tuvieron en el mundo. Bueno. Verso 7. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire cómo aquí la palabra de Dios junta o hace referencia de la idolatría con la comida, la bebida y los placeres sexuales. Porque aquí cuando dice jugar, hermano, no es que se pusieron a jugar. Allá, cuando yo era niño, jugaba un juego que se llamaba Tenta. No sé si usted lo jugó. Era de que uno corría y tocaba al otro y el otro tenía que buscar a alguien más para tocarlo, ¿verdad?
o jugar a la cuerda. No es que dijeron los judíos, bueno, vamos a jugar a la cuerda, pues se pusieron a jugar a la cuerda, o agarraron el trompo y se pusieron a jugar trompo. No está hablando ahí de jugar de esa manera, sino está hablando aquí de tener orgías sexuales. Y ese es el problema. Se pusieron a jugar con el área sexual. ¿Cómo va a ser en los tiempos finales? Cuando Cristo venga, dice, va a ser como en los días de Noé. ¿Qué dice? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es lo mismo que dice aquí. Jugar con el área sexual. Ponerle mucho el énfasis a la comida y a la bebida. Nosotros tenemos serio problema, hermano, con eso, ¿sí o no? Mire cómo estamos de gordos. ¿Verdad que sí? Entonces, dice aquí, no seamos idólatras. No vivamos solo por la comida, no vivamos solo por la bebida, no vivamos solo por el placer sexual. ¿Verdad? Dice, no, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Y que conste que no cayeron todos. Cayó solamente una parte como ejemplo para los demás. Hermano, si los juicios de Dios, dice, van a empezar por la casa. ¿Verdad que sí dice? Porque los juicios para el mundo vienen, pero dice, es necesario que antes empiecen por la casa de Dios. Nosotros vamos a ver juicios terribles, hermano, en la congregación. Por eso es que no podemos orar por todos. El apóstol Juan dice en su carta, dice, hijos, no oren por todos, porque hay pecados que ya son de muerte. Hay gente que está, ay, por favor, ore por mí, ore por mí. No, ya estás. Arrepiéntete, conviértete, pero te vas a morir. Ese pecado es de muerte. ¿Y cuáles son los pecados de muerte? Por lo regular, los pecados de muerte son los que tienen que ver con el área sexual. Por eso el SIDA, Alejandro el Grande, el conquistador más famoso de todo el mundo que ha existido, hermano. ¿De qué murió? De una enfermedad venérea. No lo mataron ni las espadas, ni las flechas, ni nada. Un hombre lo mató, porque también le hacía al otro lado. Sí, es tremendo, es tremendo. Entonces, hermano, no forniquemos. Huyamos de la fornicación, dice. Bueno. Y no crea que si no le ha tocado algo así, se salvó. No. Mi pastor decía algo a veces mi pastor usaba unas frases muy interesantes. Y él decía, lo peor que te puede pasar cuando pecas es que nada te pase. Se lo voy a repetir. Lo peor que te puede pasar cuando pecas es que nada te pase, o sea, que no hayan consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces tu mente dice, entonces está bien. Y sigues pecando, y sigues pecando, y sigues pecando, y sigues pecando. Hasta que te mueres. ¿Verdad? Y te vas a enfrentar a la realidad. Porque el que peca y algo le sucede. Por eso yo digo, las muchachas que fornican, lo mejor que le puede pasar es o que le caiga una enfermedad o que salgan embarazadas. Pareciera absurdo, ¿verdad? Pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque eso los hace reflexionar, eso les pone un freno.
Pero como son muy astutas, ¿verdad? Según ellas, se cuidan y se protegen y nadie se da cuenta de lo que están haciendo. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo creo en ese Dios, no sé si usted cree en ese Dios, pero yo creo en ese Dios, hermano, que nos lleva. Hermano, si aquí en la tierra nos tienen controlados ahora, ¿no? Imagínese el mundo celestial cómo nos tendrá. Ayer le contaba que están haciendo una computadora, hermano, ahí en Utah están haciendo esa computadora. Tremenda. Con capacidades, hermano, incontables. Ahí va a estar toda la información de todos los teléfonos celulares. Todos los textitos que usted ha mandado, todos los mensajitos que ha dejado, aún las conversaciones están grabadas ahí, o van a estar grabadas ahí. Eso no se borra. ¿Usted sabía que eso no se borra? Usted lo puede borrar de su celular. Usted lo puede borrar de su computadora, que de todos modos no se borra. Ahí queda. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, ya lo borré para que nadie se dé cuenta. No, ahí está todavía. Y si lo borran de su computadora, allá en los satélites se quedó grabado. Entonces, si estamos así de controlados, hermano, aquí en la tierra, imagínense en el cielo. Que dice que de toda palabra ociosa, no dice de toda palabra perversa, no. Hay gente que dice, pero yo no hago nada malo. Pero el no hacer también es pecado. ¿Verdad? Yo no hice nada, pues también te cae por ocioso. No, es que esto está serio, hermano. Hay gente que cree que como ya no peca, ya se la libró con Dios. No. Si no haces lo que debes de hacer, se te es tomado como pecado. No es solo que dejes de hacer, no, es que tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, las 10 eran vírgenes. ¿Sí o no? Se habían guardado, no se habían contaminado con hombres. ¿Verdad que sí? ¿Y entraron las 10 a la fiesta? No. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que tenían que hacer, que era tener aceite. Bueno. Verso 9 dice, no provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. ¿Por qué fueron destruidos por las serpientes? Porque se empezaron a quejar, hermano. Algo importante que tú debes de aprender en el Evangelio es a vivir en el gozo de Dios. Vivir en el gozo de Dios. ¿Vas a hacer algo? Hazlo con gozo. ¿Te viene una prueba? Estar con gozo. ¿No tienes dinero? Estar con gozo. ¿No hay comida en el refrigerador? Gloria a Dios. Con gozo. Con gozo. Una hermana allá en Honduras me dice, fíjese que yo tengo un problema, me dice, cuando yo tengo nervios, me dice, me da por reírme. Y me dice, una vez me estaban asaltando, me dice. Y me agarró un ataque de risa, dice, que no encontraba el celular para eso. Y me decía, cállese, me decía. Así debemos de estar nosotros, mire, siempre gozosos. Aleluya. Mire, no provoquemos al Señor, hermano. No provoquemos al Señor
¿Cómo provocamos al Señor? Cuando no estamos en el gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso es no tener confianza en Él. Eso no es estar dependiendo de Él. ¿Cómo se siente usted que no confíen en usted? Esposos, ¿cómo se sienten ustedes cuando su mujer le dice, ¡hey! Y usted va manejando. Y le va diciendo, ¡frena! Mira. ¿Cómo se siente? ¿Va contento usted así? ¿Ah? ¿Verá que eso molesta? ¿Qué dan ganas de decir a la mujer? Bueno, maneja pues. ¿Cómo se siente el Señor, hermano, que usted no confía en que Él tiene el control de su vida? Por eso, una de mis frases favoritas es una de las que Job dijo. Señor, aunque me mates, yo sigo esperando en ti. Esa es confianza. Mátame, Señor. Y si me matas es porque es lo mejor que me puede pasar. No tentemos al Señor, no provoquemos al Señor. ¿Verdad? Ni murmuréis. ¿Qué tiene que hacer usted con la murmuración? Sacarla de su vida. Ay, pero ¿por qué aquel? ¿Y por qué fulanito? ¿Y por qué aquel no hace? ¿Y por qué? ¿Qué le importa? Es que no sé qué otra palabra usar para que sea clara. Pues esa fue la palabra que el Señor usó con Pedro. Yo estoy repitiendo lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿A ti qué? Te importa, ¿verdad? Eso ya es la salsita que yo le pongo, ¿verdad? Bueno, mire, aquí dice, ¿qué pasó con los murmuradores? Ah, pero eran hijos de Dios. Ah, pero salieron de Egipto. Ah, pero ya no eran esclavos de Faraón. Sí. ¿Se da cuenta, hermano? No crea usted que ya está salvo. El que cree que está firme, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Usted va a decir, me salvé cuando ya esté glorificado. Hasta ahí usted va a poder decir. El mismo Pablo lo dice, no vaya a ser que yo habiendo sido un heraldo, haber sido un paladín, habiendo sido un héroe de la fe, venga a ser reprobado. Cuidad vuestra salvación con temor, temblor. Mire, los que murmuran fueron destruidos por el destructor. Termino con esto diciendo, verso 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo ¿para quién? ¿Para quién? Para usted, para mí. ¿Verdad? Y fueron escritas como enseñanza ¿para quién? Para usted y para mí. ¿Verdad? Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Fíjese que no fueron escritas para la iglesia del principio, ni la iglesia de hace 2 siglos atrás. ¿Para quiénes fueron escritas? Para nosotros que hemos alcanzado los últimos siglos, hermano. Mira, esta carta fue escrita especialmente para nosotros. Verso 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. No vaya a ser que ¿qué? Que caiga. ¿Quién está tan firme que no puede caer? Yo no.
Tal vez usted sí, pero yo no. Tal vez usted es un especial, ¿verdad? Un elegido diferente a todos los demás, que no tenga que beber del agua que nosotros bebemos o comer de la comida que nosotros comemos. Tal vez sí, pero la Biblia dice que no. Entonces, caminemos con temor, caminemos con temblor. Comamos el maná correctamente, ¿verdad? Vamos a seguir hablando del maná más adelante, que es cómo ir comiendo el maná. ¿Y por qué, hermano? Muchos han caído, fíjense, se han apartado. Y cuando digo han caído, no quiero decir que ya no están en la iglesia. Fíjese que los peores caídos son los que todavía siguen en la iglesia. Eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Estás caído, arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. ¿Sabe que lo único que nos puede hacer a nosotros, hermano, estar en la condición de caer, es que hemos dejado nuestro primer amor? Cuando uno está en el primer amor de Dios, hermano, ¿qué te va a hacer caer? Que viene el diablo y dice, mira, aquí te voy a dar esto. No, hombre, ¿cómo voy a cambiar yo a mi amado por esto? No. Entonces, todo está fundamentado en el amor. Como cuando alguien viene conmigo y me dice, hermano, es que yo no trago a fulano de tal, es que fíjate lo que me hizo. Y yo le digo, tienes que irle a pedir perdón. ¿Pero por qué si él fue el que me ofendió? Él fue el que me robó, él fue el que me hizo. Porque no lo amas. Y Dios te ordena a ti amarlo. ¿O no? ¿Es un mandamiento de Dios que usted me ame a mí? Quiera usted o no quiera. Si usted quiere ser perfecto, me tiene que amar. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si alguien me hace algo y yo lo recibo como una ofensa, es que no lo amo. Pero si alguien me hace algo y yo lo amo, yo voy a tomar la actitud de Cristo. Perdónalo, Señor, no sabe lo que está haciendo. Entonces, todo está fundamentado ¿en qué? En el amor. Por eso los mandamientos, hermano, no se trata tanto de hacer. ¿Verdad que no? Cuando le preguntaban al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? El más grande para hacerlo. ¿Qué dijo el Señor? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Quieres el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se da cuenta que el Evangelio es amor. Si usted no ha sido trabajado en esa área, hermano, discúlpeme, pero usted puede bajar fuego del cielo, usted puede convertir las aguas en sangre y hacer cerrar el cielo y abrirlo como que fuera un chorro. Y eso nada sirve. Cuando usted entre a la vida eterna, le va a pasar por el termómetro del amor. Y de acuerdo al amor, así lo van a poner más cerca o más lejos de Dios. ¿Cuántos quieren estar más cerca del Padre? Yo quiero estar cerca del Padre, hermano. Pero mucha gente no puede soportar. ¿Por qué? Porque no ama. Entonces, vamos a aprender a comer el maná. Yo espero que a través de estas clases, hermano, de estos estudios, usted vaya reflexionando en su vida y usted vaya analizando cómo está su carácter. Porque de eso se trata el maná, cambiar carácter. No temperamento. El temperamento es suyo. Usted necesita ese temperamento.
Hay temperamentos alegres, emotivos, hay temperamentos más calmados, ¿verdad? Cada uno tiene su propio temperamento. Carácter es lo que Dios tiene que cambiar en nosotros, ¿verdad? Es la diferencia, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Este es Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.